La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Bueno, vamos a hablar sobre las parasomnias infantiles. ¿Qué es eso? Quédense, porque a la vuelta de la pausa un experto nos va a hablar exactamente en qué consisten. Entran el insomnio, entran las pesadillas y un montón de otras cosas más. No se vayan, ya retornamos. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida al doctor Mario Torres, psicoanalista famoso paraguayo. Bueno, para hablar esta vez sobre las parasomnias infantiles. ¿Qué es esto? Qué menudo nombre, ¿verdad? Para todos esos fenómenos que se registran durante el sueño. Bienvenido, doctor. Gracias, Alicia. Y bueno, estamos para hablar sobre un tema que no siempre se habla, que son las parasomnias, o sea, las dificultades en la dormida, o los comportamientos casi inconscientes que los chicos representan a través de estos síntomas durante el sueño. Es que no son solamente las pesadillas, está el insomnio también, ¿verdad? Totalmente, el sonambulismo, por ejemplo. Sí. Y el insomnio, que muchas veces se cree que el niño como que no tiene mucho para preocuparse en el día, o en la semana o en el mes, y puede dormir tranquilamente. Sin embargo, la experiencia muestra aquí en el mundo que el insomnio en determinados niños aparece como un síntoma muy preocupante. Hay madres que lloran porque el niño no duerme ni de día ni de noche. Y uno ve, de repente, eso es peligrosísimo. Este chico está con el ojito abierto todo el día. Y uno dice, pero ¿qué puede pasar? Y creo que hay cuestiones que hay que entender. Cuando el niño es muy pequeño, la relación con la figura materna es lineal, directa, y el niño está con su síntoma y los otros. Alguien tiene miedo que el niño duerma, pero que duerma, que descanse, no. Muchas veces el miedo de una madre hipercautelosa, muy temerosa, sobreprotectora de repente, a la muerte, sobre todo miedo a la muerte, y hoy no se da cuenta, el niño no duerme. Nadie duerme porque Juanito ni Juanita no duermen, están ahí con los ojos abiertos. ¿Qué es esto? No, y es la colocación de manera inconsciente de los temores que esta madre puede tener. ¿Es la madre la causante de ese insomnio del niño? Y no sé si causante, pero es el pánico a que el niño muera. Cuando se le muestra esto a la madre, que el niño tiene mucho que andar por la vida y va trabajando esto, y de hecho, en la medida que ella reduzca su este ansiedad, pánico, entonces, este miedo, y Juan o Luisa y está comprobado eso científicamente, por el fuerte vínculo que existe madre-hijo. Muchas cosas. O sea que hay que tener cuidado entonces las madres de los temores que tengan. De los temores y dormir, ponerle tratar palabra, de llegar tranquilas a la hora de dormir. Aparecen ante estos temores que los niños tienen una serie de juegos que las madres hacen de manera casi intuitiva. No es fortuito el coreco guá. Sí. Aparezco sería en términos para entendernos, coreco guá, me escondo, aparezco y desaparezco, y desaparezco. Y el niño se ríe a carcajadas y repite, coreco guá, repite. Pero también le puede dar también le puede dar temor de que la madre no esté. ¿Qué es el temor básico? Porque por esa dependencia, y justamente si la madre trabaja todo el día, el niño dice, no, a la noche la tengo a ella y es para mí, ¿verdad? Puede darse. Entonces hay que buscar las alternativas, ¿verdad? De cómo antes del sueño la madre juega con el niño, se esconde detrás de la cortina, detrás de la puerta, y el niño llega a una excitación lúdica impresionante y luego reduce. Claro. ¿Por qué? Porque los niños también necesitan representar a la madre cuando
va separándose paulatinamente de esta figura que es la madre. Y un ejemplo típico, una madre dice, el nene me está hablando, tiene 8 mesecitos, bordeando los 9 o 10 meses, el chico canturrea y... Balbucea. Claro. Y la madre dice, me está hablando. Y efectivamente, ella dice, me está hablando, pero está representando a través del sonido que él gutura las voces de la madre, como si la madre estuviese con él. La madre no está, pero él está hablando. Ahora, si se sobrepasa el tiempo de las 4 horas que la madre sale a trabajar y vuelve a la casa, o una llamada telefónica, o le dicen, ahí está tu mamá, etcétera, etcétera, no pasa nada. Pero cuando no se da así, el chico entra en una especie de angustia y llora. Claro. Por eso que todos estos juegos tienen una explicación sumamente fundamental. Son didácticos, entonces. Sí, totalmente. Bueno, veamos lo que preparó la producción de Padres al Día sobre qué son las parasomnias infantiles, para quienes nos sintonicen en este momento. ¿Qué son las parasomnias infantiles? Ante todo, debemos aclarar que cuando hablamos de desórdenes del sueño en los niños, no nos referimos a los despertares habituales, que son normales, sino que las parasomnias infantiles son determinados fenómenos que se dan durante el periodo de sueño, que lo interrumpen y que pueden provocar que los niños se despierten totalmente y que se mantengan en un estado de mezcla entre sueño y vigilia parcial. Vigilia parcial, ¿qué sería? Estar despierto durante la hora de dormir. Son las 12 de la noche, él suele dormir tipo 8:30, 9, pero hoy tiene una vigilia parcial. Son las 10, 11, 12 de la noche. ¿Qué puede pasar cuando un niño tiene insomnio y lleva una semana sin dormir? Es muchísimo. ¿Qué puede pasar? Y bueno, si la cuestión pinta un poco repetitiva, reiterativa, y el chico no está durmiendo ni de día, y bueno, tendrá que consultar con el profesional médico, el pediatra o algún psiquiatra dedicado a la cuestión medicamentosa para niños, para que le dé algún inductor de sueño. Pero esto en última instancia. Claro, ¿verdad? La medicación. Porque es muy chiquito. Antiguamente se daba bastante para que el chico pueda dormir y que la madre descanse. Pero como los adelantos científicos ya se sabe que no es bueno. Y es importante, en lo posible, no va a dañar en absoluto, porque también hay que ver la manera, claro, porque también hay que cuidar que de repente uno que deje de ver el síntoma. Entonces, el niño ya duerme, pero va a expresar por otro lado. Claro, hay que ver la causa, hay que ir a la causa. Y es importante, porque es una época en que los niños tienen mucha angustia. Claro. Mucha angustia, por eso se les canta. Claro, porque pasa de una etapa a otra, pasa de la etapa de ser de una bebé dependencia absoluta. A comenzar a darse cuenta de su yo y todo para mí, he estado bien en esa etapa. Y el chico va creciendo, pero no por eso abruptamente no dejan de aparecer ciertos malestares que se dan a la noche, porque la noche está recubierta de muchas incógnitas, como decíamos en el programa anterior. Papá y mamá siempre duermen juntos. ¿Qué es lo que el chico de 6 años que llega en el cuarto de la madre, se está vistiendo para salir y dice, mi hijo, salí de acá porque me estoy vistiendo, dice la madre a Juanito de 5 o 6 años. Para enseñar un poquitito ya la individualidad, el respeto. Los límites. Pero el chico no deja de contestar y dice, ¿y por qué papá siempre está cuando vos estás así? Sencillo, porque es tu papá o porque es tu mamá, ¿verdad? Depende de la situación. Principio, realidad y puestas de límites, ¿verdad? Porque la cohabitación de los padres genera muchas fantasías en los niños, ¿verdad? Que no quiere decir que uno le va a aclarar todas las cosas, no. Los juegos y las manifestaciones, y luego aparecen todas las preguntas en relación... ¿Y las niñas y en las niñas ocurre igual? Ocurre casi lo mismo, ¿verdad? Ocurren, y fíjate que los juegos acompañan esto, porque en algún momento esas curiosidades aparecen en que la niña lleva una especie de almohadones, como un embarazo, como está la tía, porque tampoco entiende mucho. Y es el momento que los chicos preguntan, y decime una cosa, ¿yo dónde estuve antes? Y vos estuviste antes en mi barriga, sí,
pero después salí. Pero antes de que yo estuviese en tu barriga. O sea, ya vamos allá. Claro, un niño de sí. 6 años, de repente, no siempre plantea, pero yo sé Un niño precoz, digamos que. Claro, sí, plantea, dice, ¿y dónde estuve? Y estuviste antes, etcétera, etcétera. Sí, pero antes que yo esté en tu barriga, claro. ¿dónde estuve? Claro. Y te dice, ¿pero y cómo? O sea, toda la necesidad y la curiosidad erótica, sexual que los niños también tienen. se puede transmitir en el sueño. Vemos que hay un montón de fenómenos que pueden manifestarse durante el sueño. Sí. Ya hablamos de las pesadillas, hablamos del insomnio. Hablemos ahora del sonambulismo. El sonambulismo. Pero vamos a ver a través de un material que preparó la producción de Padres al Día. Sonambulismo en los niños. El sonambulismo puede darse entre los 3 y los 8 años y son trastornos en los que el niño está en un término medio entre despierto y dormido, pero de forma inconsciente, sin recordar nada a la mañana siguiente. Estos trastornos son episodios que, a diferencia de los terrores nocturnos, no están asociados con ningún tipo de ansiedad. No notamos que el niño se agite, ni solloce, sino que simplemente se despierta en sueños e incluso se puede dar un paseo por la habitación o la casa sin ser consciente de lo que hace. Y todo el sonambulismo no guarda relación, entonces ya con miedo, sino ya están en estado tranquilo ellos, pero están haciendo como si estuvieran despiertos, pero están en sueño, ¿verdad? Sí, pero siempre expresando algún conflicto por resolverse o algún nivel de angustia, porque los que no duermen son los padres. Porque si saben que su hijo de 6 años o de 7 se levanta, sale, un día viene de la casa de la tía que vive a media cuadra a las 4 de la mañana, o alguien le dice, quiere salir, estaba queriendo abrir el portón. Vos hiciste esto anoche, ¿no? No. Porque te trajo fulano o fulana. No. Los padres tienen dificultades para dormir ahora, porque temen que el hijo o la hija se escape y ocurran cuestiones que en la fantasía de los padres no tienen frontera. Claro. Hay todo un sistema de comunicación muy especial. Nada es gratuito. Por algo están los sonámbulos. Así mismo. Y los sonámbulos no solamente, hablamos de 3 años a 8 años, hay niñitos que comienzan a caminar y que también ya son sonámbulos. De eso les voy a comentar a la vuelta de la pausa sobre un caso. Vamos a una brevísima pausa y ya retornamos con Padres al Día. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En compañía del doctor Mario Torres, hablando sobre las parasomnias infantiles, esos fenómenos que ocurren durante el sueño, como pueden ser las pesadillas, pueden ser el insomnio, pueden ser también el sonambulismo. Y nos quedamos hablando en el bloque anterior sobre algunas expresiones y manifestaciones del sonambulismo que pueden presentarse desde los 3 hasta los 8 años, inclusive hasta en edad más avanzada. Hay gente adultas, que no lo supera, claro. Hay personas adultas que ya de adulto, ¿verdad? Mayoría de edad, y excepcionalmente tienen cada tiempo algún episodio de sonambulismo. Y paulatinamente van dejando. ¿verdad? ¿Y cómo? Porque hay gente que desmerita un poco el sonambulismo, sobre todo en los adultos. Dicen, este se hizo el vivo nomás, está llegando tarde y ahora dice que está sonámbulo. Sí. Y la cosa, más allá de que alguien pueda utilizar como estrategia, sería otra cuestión. Pero de que los sonámbulos... Sí, a ver, ¿cómo detectar que está sonámbulo realmente? No, porque tiene un aire y una característica muy especial. Como que penetran... No están del todo despiertos. No están, pero curiosamente no se sabe de sonámbulos que llevaron la cabeza contra la plantera o que salió corriendo y un auto casi le empuja. Pero instintivamente se cuidan ellos también, porque yo recuerdo, yo tenía un hermano sonámbulo que él una vez fue a la casa de una tía y caminó sobre una viga
nadie se animó a despertarle hasta que saliera del lugar peligroso, ¿verdad? Claro. Y ahí recién, fulano, despertate, despertate. Y ahí, ¿qué estoy haciendo acá? Dijo, ¿verdad? Te fuiste caminando y caminaste esto. ¿Qué? ¿Y por qué no me despertaron? Y si te despertábamos te caías, o sea... Porque es curioso, pero con una destreza caminó por la viga. Y las precauciones que toma el sonámbulo, probablemente uno no lo haría estando despierto. El sonámbulo sale, sube a una muralla, baja lentamente o salta. Claro. Hasta que alguien le encuentre y dice, como que ¿qué te pasa? Estás antiguamente, hablo de 30 años atrás o 40. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y se despierta. ¿Y yo qué hago acá? ¿Qué pasó? Otra gente se van a la cocina y comen. Exactamente. Y algunos dicen, hace un comilón gordo, que esto, que aquello. Y durmiendo a lo mejor está pobrecito, degustando la comida. Por eso que siempre importa ver qué encubre. Claro, que hay detrás. ¿Qué hay detrás de este síntoma? Que preocupa bárbaramente a los que están con él. Y si son niños, los padres no pueden. De repente aseguran a lo máximo, ¿verdad? Para que puedan dormir, porque un ruido, y es que Juan, ese niño, está queriendo salir. Claro. Ahora, ¿de qué huye? ¿Qué representa el hacer cosas sin ser consciente? Porque al día siguiente se le dice, vos tocaste el timbre, fue fulana, te abrió y volviste a entrar. Y la persona dice, yo sí, vos. No recuerdo. No hay recuerdo. Claro. Bueno, veamos qué hacer con las parasomnias infantiles a través del siguiente material que preparó la producción de Padres al Día. Cómo ayudar a los niños a que no padezcan parasomnias infantiles. Para intentar evitar que nuestros hijos padezcan terrores nocturnos o pesadillas, debemos evitar la televisión y videojuegos, consolas o cualquier aparato electrónico antes de acostarse, hacerles hablar de sus miedos e intentar hacerles comprender que esos miedos no tienen fundamento, que están papá y mamá a su lado para protegerles y que no les va a pasar nada. Mostrarles imágenes bonitas, leerles un cuento, repasar los acontecimientos del día y darles un tono más emocionante pueden ayudarte a que tu hijo concilie el sueño con más facilidad y que no haya nada que perturbe ese sueño en toda la noche. Wow. Todo un desafío, ¿eh? Que no vea la televisión, que no tenga sus jueguitos. Claro, ver, pero digamos con cierta limitación. Claro, porque, que sepan que hay un horario. Claro, porque muchas veces hay niños que tienen una permanencia entre 4 y 6 horas delante del receptor. Y esto perturba. Y es más, la vida no es esa. Claro. No es esa porque la inmediatez con que responde, entre comillas, la televisión, o los medios modernos de comunicación, o Internet en todas sus gamas y esplendor, que es bienvenida la técnica, solo que debemos reelaborar el uso, sobre todo para los niños, ¿verdad? Porque la vida no da respuesta como da la televisión. Esa no es la vida. Entonces, y los famosos cuentitos también que antes Y esos cuentos antiguos, los cuentos de hadas. Eran un poco crueles, ¿verdad? Para los adultos, pero ellos tenían una aceptación y una mirada porque podían elaborar los mismos sentimientos hostiles que los niños sienten. No digo de matanza, pero de abandono, de dejadez, qué tal, es malo, es bueno. Pero siempre hay un sujeto o un hada o un guerrero. Claro, un personaje mágico que trae la paz, que trae la armonía. Y ese es el pensamiento de los niños. Solamente en tanto no aparezca el pensamiento lógico formal que se da alrededor de los 2 o 14 años, aparece la literatura infantil, la literatura clásica, universal, donde entiende al inconsciente y a las necesidades de los niños. Y ahora que están todas las películas, que está Netflix, que hay un montón de menús también como de películas. Hay, por ejemplo, yo le solía poner a mis hijos relatos bíblicos, pero adaptados al lenguaje de los niños. Entonces, de repente, la historia de José, la historia de, qué sé yo, la última cena, qué sé yo. Y era todo con personajes, con dibujitos animados. Y ellos felices veían y le transmitías valores y a la vez era divertido y era relajante. Y se dormían antes de terminar
terminar la película, ¿verdad? Exactamente. Que es toda la cuestión así muy aprovechable de los medios de comunicación, Sí, con horas, por supuesto, claro. controladas y que no se excedan a eso. Y lo que Claro. hay que tratar, y ni siquiera hay que hacer mucho esfuerzo, porque eso emana del comportamiento del niño, es la capacidad de jugar. Ah, El jugar, sí. reivindicar con los objetos. Es una que- válvula de escape demasiado importante. El Es juego, la procesar- actividad física, que se relajen, que se expresen, que y uno hable con sus hijos, ¿verdad? Conocen, ¿sabes qué, Alicia? La realidad que les es muy difícil. Entonces ellos son dueños de esta realidad. Son Claro. aliados de Superman, de Batman, o del policía tal, o de tal, Claro. porque están llegando y entendiendo esa realidad Claro. que también les cuesta a los adultos y a los niños. Solo que los adultos tenemos otras alternativas probablemente. Claro, muy totalmente de diferentes, acuerdo. ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos preguntas de la audiencia a través de redes sociales. Esta proveniente de la ciudad de San Lorenzo. Giselle pregunta lo siguiente. Mi hijo es sonámbulo. ¿Pudo haber heredado de algún familiar? Es muy difícil, ¿verdad? Que una cuestión emocional uno tenga que decir tajantemente sí. ¿Que es hereditaria o no? Lo que se hereda muchas veces es el sistema de cómo uno se mueve, cómo responde las cosas y cómo da alternativas de que el niño vaya conociendo la realidad. Claro, Hay claro. veces que la familia es muy preocupada en lo que va a dar a los hijos. Sí, Esto no, sí, esto sí. sí. Que parte está bien. Pero hay cuestiones donde la espontaneidad importa que aparezca en los padres, sea el papá o la mamá, como para dar seguridad de que esto es así o que esto no es así. Pero hay familias que son de sonámbulos luego, doctor, ¿eh? Hay. O sea, de que hay un factor hereditario, hay también. Claro. Puede que no se manifieste, a lo mejor salta algunas generaciones, pero se suele manifestar. Claro. ¿Qué pasa con muchos síntomas? Te doy un ejemplo, quizás lo más común. La tartamudez. A la tartamudez, sí. Hay veces, hay familias donde el padre es tartamudo, o Sí, fue, sí, sí, sí. o fue, y también hay un hermano de los tantos que tiene, que también es tartamudo, y ahora Juanito tiene también tartamudez, superando sí, esa sí. época normal que los chicos tartamudean un poco cuando quieren algo, pero lo superan sin que se les Claro, diga por la nada. ansiedad que le genera. Cuando ya es tartamudo, alrededor de los 6, 7 años, que el chico a veces se tapa la boca. Sí, para que no tapa. se note. Claro. O más tarda que- en hablar para que no se le note que se demora. Claro. Pero ahora hay un estudio que se realiza Sí. para la tartamudez, justamente, que no se tenía antes, y hace 10 años nomás existe, Ajá. que te permite ver las conexiones neuronales de los dos hemisferios y ahí se detecta cuál es la neurona para el habla. Claro. Y a veces es un estímulo nomás que necesita el niño. Por eso la Y tartamudez no probablemente siempre es un con el trauma. avance de la ciencia las cosas van a ir mejorando. Claro. Pero hay una cuestión que no podemos soslayar. Sí. Cuando el niño se tapa la boca, es muy elocuente. No, por supuesto. Porque teme de que se le escapen cosas muy serias y embromadas Ah, y destructivas. Entonces el niño vive como tapándose. Cuando no se tapa, tartamudea. Y cuando más o menos se tapa. ¿Habrás visto alguna vez a algún niñito que al tartamudear se tapa? Una suerte de avergonzamiento, como diciendo, soy llevador, portador de algo que me da miedo. Claro. Y tiene que ver con la todavía inadecuada socialización. Ese es un de tema la muy agresión. interesante, el de la tartamudez. Eso tenemos que sí, tratarlo sí, aparte, porque sí. eso es un apartado y es Claro. un trastorno del lenguaje que hay que Claro. hablarlo a profundidad Y es un realmente. trastorno puesto en el lenguaje, pero en muchos casos tiene un sustrato altamente emocional. Seguro. Los niñitos Sí, como un tartamudean, iceberg, claro. eso para los padres, regularmente alrededor de los 2 años, 3, 4, cuando van a ir al colegio y separarse, pero no superan y no hay que corregirles. Claro, ¿verdad? claro. Pero cuando la tartamudez es una cuestión que ya está ahí, Instalada. sí, hay que entender qué es lo que está cuidando para que no se le escape. Exacto, hay algo subyacente en Sí, eso. sí. Bueno, doctor, finalmente, un mensaje respecto de las parasomnias. ¿Se curan? ¿No se curan? ¿Hay que tratarlas en el momento? Mira, yo no quiero ser tajante en decir que se curan, ¿verdad? O no se curan. Por lo general se espera que pasen. Que se superen. Claro, que vaya decolando esto. Si hay un estancamiento de quedarse, porque el chico está insomne con 7 años, no durmió hasta que llegue el día,
Y eso sí, deberíamos saber qué está pasando. Claro. Y consultar, averiguar qué se hace, con quién. Claro, Y se ve. Y con seguridad que van a aparecer respuestas realmente sumamente interesantes para ese síntoma. Y siempre importa que nos planteemos que los síntomas emocionales siempre nos hablan de algo. El asunto de investigar. Hay una cuestión no de fondo subyacente, siempre y hay que llegar a las causas. Sí. Doctor Mario Torres, un placer tenerlo aquí en Padres al Día. Alicia. Y ya lo convocamos para hablar de la tartamudez en los niños y adolescentes. ¿Sí? Perfecto, Alicia, muchas gracias. Hasta aquí llegamos con otra edición más de Padres al Día. Hasta un próximo encuentro. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.